Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Partido Acción Nacional se encuentra sumido en una crisis institucional debido a la toma de decisiones cupulares que nunca tomaron en cuenta, dicen, a la militancia. Ahora se encuentra en un proceso de renovación de la dirigencia nacional que tendrá tarea de reunificar, dicen, a los panistas y buscar también sus propios principios, echarlos a andar de nuevo y sobrevivir en un entorno político nuevo y adverso. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Roberto Gil Suárez, panista, senador todavía con licencia. Pues sí, no se ha acabado todavía el periodo. Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios Quetino, buenas noches. Roberto Gil. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues sin duda el Partido Acción Nacional en una situación como el resto de los partidos que no son Morena, metidos en una crisis. Acción Nacional apostó por un frente y está en una situación desastrosa. Estamos en una situación muy difícil, muy compleja, porque el partido tiene que prácticamente reconstruirse. Es el resultado electoral más duro en la historia reciente, desde que el país compite en elecciones democráticas y competitivas. Regresamos a los niveles de votación de los años 80 y también es cierto que el PAN está profundamente dividido. Ciertamente esa desunión no empezó en esta campaña, en esta dirigencia, tiene antecedentes. Yo diría que hay una década prácticamente en la cual hemos empezado a alimentar la decisión. Una década desde que no supimos coexistir con el gobierno federal y también una década en la que no hemos logrado mantener nuestra tradición de institucionalidad del gobierno de las reglas por encima del gobierno del capricho. Yo creo que el objetivo fundamental de este episodio del partido debe ser la reunificación, pero también la redefinición de lo que significa el PAN en este cambio de gobierno. El Partido Acción Nacional se fundó para ser una oposición al régimen de la Revolución Mexicana que ocupaba todo. Y cuando se funda, pues como no había mucho de dónde agarrar, pues hicieron dos grandes grupos, yo los digo de manera un poco esquemática, los católicos de Jalisco y los liberales de Sonora, que se organizan para hacer un partido, y realmente Acción Nacional jamás ha logrado resolver este tema de discusión ideológica, de división interna, que cíclicamente ha llevado a crisis relevantes. En los años 70 fue tan fuerte la crisis que no pudieron poner candidato presidencial. En los 80 salieron los del Foro Democrático, que luego se unieron a la izquierda. Hace 10 años, como tú decías ahorita, en 2009 tienen un muy mal resultado electoral y de ahí para acá han venido cayendo elección tras elección nacional. Estos procesos internos de Acción Nacional que han ocurrido en varias ocasiones, ¿en qué son diferentes de la situación actual? ¿Por qué ahorita sería distinto a lo otro y se requiere alguna decisión diferente? Pasamos del 42% en la elección de Vicente Fox al 18% en la pasada elección presidencial. Es un continuo de reducción de nuestra representación en el país. Esos episodios a los que hace referencia Macario tenían un componente, era una disputa ideológica. La de hoy no es una disputa ideológica, es estrictamente política y es quien conserva el control del partido. Tenía todo el sentido resolver en aquellos momentos nuestras dificultades ideológicas. ¿Por qué? Porque el país estaba cambiando, se estaba democratizando y las estrategias del PAN tenían que empezar a cambiar. Ya no podía ser solamente un partido que representaba una porción muy pequeña de la sociedad, sino tendrías que ir a ganar el centro. Y para ganar el centro tenías que moverte hacia posiciones distintas a las que históricamente habías defendido. Lo que estamos viviendo hoy en el PAN ni siquiera llega a esos extremos. No es una discusión sobre qué representamos. Si resolvemos de una vez esa tensión interna entre liberalismo y las tradiciones más cercanas a las doctrinas católicas, sino simplemente es quién mantiene el control del partido y con el control del partido las candidaturas que quedan. Sin embargo, esto, como comentábamos, es un proceso que sí tiene al menos 10 años de estar ocurriendo. Aunque ganaron por primera vez la presidencia con Vicente Fox, siendo él un panista muy, muy joven en tiempo en el partido, con pocos panistas también en el gabinete, aparentemente no ocurrió eso. Pero ya en el sexenio de Felipe Calderón empieza a ocurrir esta transición de un partido que había tenido ideología a ser simplemente instrumento de poder. Y eso es lo que deteriora. Y de entonces para acá, como dices, es un continuo. ¿Cómo resolver esto teniendo estas contradicciones pues que llevan 10 años? El PAN no ha podido resolver su relación con el poder presidencial, propio o ajeno.
Recuerdan ustedes seguramente los dilemas de Crisly Ibarrola con Gustavo Díaz Ordaz. Cómo le cree y trata de pactar una agenda para la democratización del país y Díaz Ordaz le falla, incumple su palabra. Pero también las tensiones entre los gobiernos panistas y el PAN. Vicente Fox se quiso gobernar sin el PAN, incluso mantuvo al PAN alejado de cualquier decisión de gobierno. Y con Felipe Calderón, pues la intención de que el PAN fuera parte de la administración del presidente Calderón. Y después el Pacto por México, la relación esquizofrénica con Peña Nieto, primero colaboración muy estrecha, casi complicidad, hasta la confrontación directa con Peña Nieto. ¿Qué me revela a mí eso? Que no hemos logrado resolver nuestra relación con el poder. Cuando lo tenemos, sufrimos, y cuando no lo tenemos, también sufrimos. Y eso también nos pasa a nivel local. Muchos gobernadores hoy son los dueños del partido porque no hemos institucionalizado esa relación. Yo creo que tenemos que hacernos cargo que el PAN tiene 3 legitimidades internas. El trabajo político, es decir, el esfuerzo que hace una persona por hacer política dentro de una organización. La legitimidad de quien dirige a la organización, el jefe del partido, y también la legitimidad de quienes ganan elecciones, que son nuestros gobiernos. El PAN se tiene que hacer cargo de sus gobiernos y para eso necesita tener una relación clara, responsable con sus gobiernos, precisamente para que no nos pase lo que le pasó al PRI, que sus gobiernos se descompusieron y el partido perdió elecciones porque sus gobiernos terminaron hundidos en la corrupción. Roberto, sí, ciertamente se necesita reconstruir al partido. El PAN tiene una tradición de ser un partido de oposición, lo fue por décadas, pero, digamos, tratando de ser más pragmático y en paralelo a lo que tú señalas, ¿cómo diseñar una estrategia de oposición en las circunstancias actuales? Por ejemplo, en el legislativo, en el Congreso Federal, ¿no? El PAN es una minoría y, pues, ¿cómo enfrentar, digamos, los proyectos que quiera plantear el nuevo gobierno en términos de una oposición, no solamente política, sino de una oposición de lo que de las leyes que van a regir al país? Decía Carlos Castillo Peraza que un partido de oposición tiene que hacer política total, hacerla en todos los espacios. En el Parlamento, por supuesto, pero también en los medios de comunicación, las redes sociales, con los empresarios, con la academia, en las universidades. Siempre estar haciendo política, tratando de convencer a los ciudadanos de que algo es bueno o algo no es conveniente para el país. Hay quienes creen que ya no hay nada que hacer en términos de contención democrática al nuevo gobierno. Yo creo que hay cambios institucionales que cambian absolutamente los incentivos. La reelección legislativa, por ejemplo. Hay una cifra mágica, 43 senadores para bloquear la reforma constitucional y la integración de los órganos de la imparcialidad, Corte, órganos constitucionales autónomos y órganos reguladores. Esos 43 ciertamente no están en el PAN, pero están en otros partidos políticos. Lo que debe hacer el PAN es subirle el costo o subirle el premio a quienes concurran a hacer la contención de ese tipo de decisiones, a quienes defiendan las líneas rojas de la Constitución y de la imparcialidad de las instituciones. ¿Cómo lo puede hacer el partido? Poniendo primero el argumento en la mesa. Si el PAN está hundido absolutamente en sus nostalgias, si está deprimido y no sale a presentar este argumento, va a ser muy difícil construir esa cifra mágica de 43 senadores que va a permitir a la oposición sentar a negociar al gobierno y en esa negociación política defender los bienes públicos. Eso lo debe hacer el PAN. Si dejamos las cosas como están, muchos senadores de todos los partidos políticos se van a acomodar rápido a la prebenda, al privilegio, a la gestión, a la cercanía interesada con el gobierno. El PAN tiene que ser ese referente de oposición que con buena estrategia, pero sobre todo con verticalidad y firmeza, convoque a otros a que hagamos diques democráticos al nuevo gobierno. Ahora, en función de esto, Acción Nacional, pues lo que ha hecho es ratificar que la dirigencia actual, la misma que perdió, pues es la que continúa como si nada hubiese pasado. Así lo plantearon. Pues sí, se perdió, pero la mayoría del partido en su estructura de dirección tiene la posibilidad de reelegir al mismo grupo que hoy tiene el mando. Yo escribí por ahí un texto que le denominé elogio de la derrota. El problema no es perder, el problema es no saber por qué perdiste. Y no saber por qué perdiste no te permite corregir las causas que te llevaron a la derrota. Hay derrotas que son victorias
Las derrotas que históricamente tuvo el PAN desde su nacimiento hasta que ganó el poder en el 2000 eran derrotas muy virtuosas porque poníamos un argumento en la sociedad, frente a los ciudadanos, de que la democracia tenía sentido, de que las libertades tenían sentido, de que había que construir una institucionalidad para hacer pluralismo competitivo en nuestro país. Esas derrotas abrieron brecha. Lo que le está pasando al partido es que no estamos entendiendo las causas de la derrota y no estamos empeñados en corregir las causas de la derrota. Nos está pasando como el enfermo de cáncer en el pulmón, que se pretende curar el cáncer siguiendo fumando, o sea, fumando con otros cigarros. Entonces, queremos repetir las mismas cosas que nos llevaron a esta situación. ¿Cuáles son esas cosas? La captura del padrón, la exclusión de nuestra vida interna, la apropiación de las candidaturas y de los cargos públicos. Llegamos ya al absurdo de que un dirigente del partido renuncia o pide licencia por 24 horas para autodesignarse senador plurinominal. Y permíteme anticiparles, es muy probable que ese mismo dirigente se autonombre coordinador de los senadores próximamente. Estamos llegando ya al extremo donde no hay la mínima dosis de contención al apetito personal. Eso no estaba en nuestra tradición. ¿Ustedes se imaginan a don Luis H. Álvarez designándose candidato a diputado federal y todavía apropiarse de la bancada? La jefatura nacional no es hotel de paso. La jefatura nacional es la posición de arbitraje, de mediación, de conciliación entre legítimos intereses que compiten en una organización plural. Sin embargo, esto, en mi opinión, muy claramente inicia en el gobierno de Felipe Calderón, cuando él pues empieza a manejar al PAN como nunca se había manejado. Es decir, se convierte él en el jefe nato del PAN, como antes el presidente era el jefe nato del PRI. Y yo interpreto mucho lo que ha ocurrido desde entonces como una reacción de buena parte de Acción Nacional a esta posición autoritaria e impositiva de Felipe Calderón, que en buena medida también lleva al Pacto por México. Tú decías ahorita, las derrotas ahora son distintas. Pues sí, en 2012 perdieron, y cuando pierden en 2012, la respuesta que logra construir Acción Nacional es esta alianza del Pacto por México. Ahora estaremos en otra circunstancia, pero creo que hay que entender las dos partes del fenómeno, pues para que sea más claro cómo salir, porque me imagino que pues los miles de panistas que hay, no todos están en esta lógica de hacer negocio. Sigue existiendo esta visión del panista tradicional, el que quiere luchar por la democracia, y ese es el que a lo mejor habría que abrirle espacio, ¿no? La crisis del PAN, insisto, no empezó hace 18 meses o 3 años. Yo creo que tiene por lo menos una década y que tiene que ver también con la esquizofrénica relación con los gobiernos, propios y ajenos. Pero déjenme decirles que por lo menos en aquellas épocas, y me refiero fundamentalmente a el periodo de Felipe Calderón, el partido tenía sus reflejos de autoprotección, de autoconservación. Tan es así que yo no fui presidente del partido. Yo perdí frente a Gustavo Madero. Tan es así que Ernesto Cordero pierde la candidatura presidencial frente a Josefina. De ser cierta esta captura absoluta, el escenario hubiese sido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el PAN sí tenía sus remedios institucionales para evitar la captura externa. Esos remedios ya se perdieron. Esos remedios se perdieron cuando lograste capturar el padrón y cuando el método de decisión de tus dirigentes es el método democrático directo, que yo creo que era legítima la aspiración democrática, pero no con captura del padrón. Quien captura el padrón, te captura la dirigencia y te captura las candidaturas y los espacios en los que el PAN participa. Aquí está el problema de fondo, la captura del padrón. Voy a darles un dato. La mitad de los panistas viven en 6 estados. Hay casas en la Ciudad de México, en las que viven 15, 20, 30 militantes. Un estado que gobernamos, como por ejemplo Tamaulipas, tiene más o menos 7,000 militantes y somos gobierno y ganamos por 15 puntos porcentuales, la mayoría absoluta, mientras que la Ciudad de México andamos en el 4º lugar y hay el doble de militantes. ¿Me explican estas contradicciones, inconsistencias? No, se explica muy sencillo. Captura de padrón para capturar dirigencias y desde ahí hacernos de las candidaturas y de los privilegios que implica la burocracia del partido. Pero insisto,
Lo que hemos perdido en el camino y que ha agravado la situación actual es que los instintos, los reflejos de autoconservación del PAN ya se atrofiaron por completo. Y bueno, pues estarías interesado entonces en dirigirlo. Yo lo que he dicho es que no puedo tomar una decisión sobre la base de una convocatoria que no existe. Todavía, cuando se emita la convocatoria tomaré una decisión, pero insisto, yo creo que lo más importante es trazar la ruta, más que pelearnos por quién va a ser. Yo he dicho dos cosas muy claras: reformemos la institución, una reforma profunda, y vayamos a una nueva proyección de principios, nuevo programa para el PAN, nuevo relato, nueva historia de Acción Nacional hacia el futuro. Tenemos muchas cosas de qué hablar desde el PAN. No tenemos tesis vigentes que le hagan sentido a la gente, sobre todo a los más jóvenes. Roberto Gil, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de imponer 32 coordinadores estatales, uno por estado, para cuidar que los recursos de los programas sociales lleguen directamente a las familias, ha sido rechazado por gobernadores en funciones y también electos. Advierten que no permitirán que se entrometan en decisiones que, según ellos, solo les competen a los gobiernos estatales y exigen una comunicación directa con la presidencia de la República. A ver, aquí hay una discusión muy interesante con respecto, por un lado, a gobernadores que, hay que recordar, han sido, creo que desde hace varios años en este programa, nuestro tema de cuestionamiento. Gobernadores que reciben fondos estatales y se los quedan, o los utilizan para cuestiones personales, para hacer campaña, para desviar, para robárselos, estilos Duartes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y uno diría, tiene que haber un cambio en esta asignación de recursos, en la vigilancia de los recursos y en que los gobernadores tengan a su vez la obligación también de recaudar determinado tipo de impuestos y que aquello que reciben de la federación pueda ser controlado, porque hemos visto hasta desvíos verdaderamente, le llamaría yo asesinos en temas de seguro popular, dinero que tenía que llegar ahí y que quién sabe dónde se queda. Aquí la discusión es si para resolver esto lo que tengo que hacer es nombrar coordinadores estatales, o sea, gente que sea nombrada desde la presidencia de la República para que vigile que este dinero se utilice en lo que se debe utilizar y si estos coordinadores tienen un perfil político, porque los que se han nombrado pues son básicamente gente que o fue candidata a gobernador o candidato a gobernador y que pues tendrían una función también de vigilancia sobre el gobernador y sobre los recursos. Y ahí viene la discusión si se trata de un mecanismo para evitar que los gobernadores se roben el dinero o si se trata de un mecanismo para, pues, desde el centro, controlar a los gobernadores y utilizar los recursos en apoyo no necesariamente verificable sobre lo que se está haciendo, regresando un poco a al viejo mecanismo utilizado en los gobiernos de la hegemonía priista, en donde pues, los delegados estatales eran básicamente los que el presidente de la República mandaba para que los gobernadores hicieran lo que el señor presidente mandaba, ¿no? Y además los gobernadores en aquella época eran controlados directamente por el secretario de Gobernación y su estancia, su permanencia en el puesto o su remoción era una decisión del presidente cuando quería. ¿Cuántos echó Salinas? Los mismos que se echó, el general Cárdenas son los dos que movieron más, si no me equivoco son 12 gobernadores cada uno de los dos. México dice que es una república federal desde su primera constitución, la de 1824, pero solamente hemos sido realmente federales en dos ocasiones. En 1846, cuando nos invade Estados Unidos y acabamos perdiendo la mitad del territorio, y el periodo que va de 1998 para acá. En ninguna de las dos ocasiones el federalismo funcionó, porque no es una cosa que funciona cuando a uno se le ocurre. Hay que construir instituciones que permitan ese funcionamiento.
funcionamiento. México no las tiene, nunca las ha construido. En todos los países que son federales, los gobiernos locales recaudan entre 25 y 30% del dinero que ejecutan. El resto viene de la federación. En México la relación es 5-95. Pues así no funciona. Los gobernadores no tienen ningún costo en ejecutar el dinero porque no están cobrando impuestos a nadie, viven de lo que llega de la federación, la cual no tiene mecanismos para estar vigilando cómo se usa el dinero. Hasta hace muy poco tiempo ni siquiera había una contabilidad pública que fuera homogénea en el país. No sé si ya acabaron de hacerla bien, pero todavía no acaban, entonces todavía ni la tenemos. Entonces, estos señores y señoras que van a nombrar como delegados o coordinadores estatales son procónsules, ¿no? Son personas que van a llegar a controlar el Estado, por eso son políticos. Va a haber un problema gravísimo de responsabilidad, porque pues, ellos van a tener control de recursos que el gobernador no va a tener y no va a quedar claro para la población quién de los dos es el que no está cumpliendo. El coordinador tiene que coordinar, perdón la redundancia, representantes en áreas que son totalmente distintas, desde seguro social hasta educación pública, gobernación, comunicaciones y transportes, Comisión Federal de Electricidad. Pues no hay nadie que entienda de todo eso, entonces pues estos van a trabajar políticamente. Yo creo que es una muy mala idea. Entiendo que están tratando de resolver lo del federalismo, pero más bien creo que esto es un paso más en este proceso de concentración de poder y de regreso a un sistema autoritario, que es lo que nos ofrecieron desde siempre y nos lo están cumpliendo. Pues eso fue lo que votó la raza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que en este tema, que sin duda es muy importante desde el punto de vista político y económico a nivel estatal, la verdad todavía no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer estos delegados. Y no lo sabemos porque no nos lo han dicho. No están definidas las funciones. Lo único que sabemos es que va a haber 32 delegados y luego me parece que 8 subdelegados por cada entidad. E incluso y han sabemos dicho, los nombres. es un tema que tendremos que platicarlo ahora con los gobernadores tras la reacción de los mismos, ¿no? Sí, pero y fíjate qué curioso, porque anuncian las personas y no anuncian las funciones. Yo creo que sería más importante entender qué van a hacer y después pues ver quiénes van a estar ahí e incluso poder analizar si son personas que están capacitadas o tienen experiencia para ejercer esas funciones. Entonces creo que estamos todavía navegando con una venda en los ojos. También hay que reconocer, y esta puede ser parte de las motivaciones de tomar esta medida, que se ha abusado de los delegados que tienen las dependencias federales en los estados. Hoy hay un artículo muy interesante por su contenido numérico en el diario Reforma y ya hace una muestra, creo que son apenas 12 secretarías, que no son todas las que existen, me parece que hay 20 o 22 dependencias federales, pero en esta muestra de 12 secretarías habla de 900 personas que son entre delegados y subdelegados. Ese es personal de la administración central que está en los estados. Entonces, pues es un abuso, porque si tú dices, oye, ¿para qué? Y luego, además, esos delegados y subdelegados contratan personal administrativo, entonces tienes realmente una burocracia gigantesca con un costo elevadísimo que nadie sabe exactamente qué hace, digamos, en términos, porque a algunos se les dan estos puestos como premios y algunos otros sí ejercerán alguna tarea administrativa. Entonces, creo que también esto puede ser parte de la motivación. Y finalmente un comentario sobre la cuestión del poder económico. Yo creo que, como señala Macario, un escenario es que efectivamente estos nuevos delegados se conviertan en procónsules y que tengan un dominio sobre el dinero, y eso pues va a hacer que la gente local en los estados se acerque a ellos y no se acerque al gobernador. Como están las cosas ahora, no funciona así. Los recursos que se van de la federación hacia los estados suman más o menos 1.8 billones de pesos cada año. Y esos recursos están en su gran mayoría etiquetados. Etiquetados quiere decir un cacho para salud, un cacho para educación, otro cacho para tal y cual cosa. En donde no existe ese control o ese etiquetamiento. Y bueno, y entonces no es de que el gobernador o en este caso los delegados puedan disponer de esos recursos libremente. O sea, no te lo permiten. Administrativamente no se puede.
Los que sí se pueden, digamos, existe discrecionalidad, es lo que se llama el ramo 23. Ese ramo 23 probablemente suma 160, 170 mil millones de pesos a nivel de todos los estados, que es como la 10ª parte del total. Ahí sí podrían tener estos señores cierta discrecionalidad. Yo he escuchado a la gente del equipo de López Obrador decir que estos señores van a vigilar sobre todo los programas sociales, pero que no se van a meter en la gestión de otros recursos económicos para salud, para educación o para infraestructura, para cualquier otra cosa. Entonces, creo que todavía nos falta saber exactamente qué es lo que van a hacer y cómo lo plantean. Y ahí yo creo que hay un reclamo, porque, bueno, si esta idea la quieren convertir en realidad, pues que supongo que ya tienen un plan y una estrategia, y si no lo tienen, pues entonces a lo mejor no sería bueno lanzar la idea. Una cuestión aquí adicional por el asunto del presupuesto. Tiene toda la razón Mauricio, la mayor parte de los recursos van directamente a las cuentas del gobierno del Estado, no pasan por los delegados, ni mucho menos. Pero en política creo que hay un fenómeno que también es relevante, y es, hay 16 gobernadores que son del PRI o del PAN, o que no tienen partido, como el caso de Bronco o el caso del gobernador de Michoacán, que perdieron prácticamente todo en la elección. Perdieron senadores, diputados federales y sobre todo perdieron el Congreso local. Y lo perdieron a manos de Morena. Y los coordinadores estatales van a ser personas nombradas por Morena, muchos de ellos ya dirigentes del partido en esa entidad, o bien candidatos que fueron y no ganaron, o los que suponemos algunos son precandidatos. El control político de la entidad va a estar en manos de estas personas. No importa si el gobernador tiene o no recursos, como van etiquetados, pues el gobernador no puede hacer nada. Quiere mover su presupuesto el gobernador, lo tiene que resolver en un presupuesto que va a ser su Congreso local. Y su Congreso local, ¿a quién va a obedecer? ¿Al gobernador? No, al coordinador que nombró el señor López Obrador. Ese es el fenómeno relevante, en mi opinión, nada más para complementar, porque sí, efectivamente, el dinero no va a pasar por estas personas. Lo que va a pasar es el control político, que es algo diferente, y qué bueno, ¿no? Porque los que yo vi que nombraban, la inmensa mayoría no se ve que tengan mucho conocimiento de presupuestos y eso. Sí, ahora, el tema tiene que ver estrictamente también con una nueva definición de la relación entre gobernadores y el Poder Ejecutivo, que definitivamente va a cambiar sustancialmente. Frente a los virreyes que anteriormente le imponían prácticamente al presidente condiciones y extraían dinero y se peleaban con Hacienda, hoy los vamos a ver en otras condiciones, tratando de estirar la mano y ver a ver qué les toca, ¿no? O ahí estar esperando a que les dé la oportunidad el señor coordinador de salir en la foto de la inauguración, porque es lo que les va a quedar. En una de esas así va a suceder. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el empleo y por supuesto el turismo en este país, en donde pues parecería ser una fuente de ingresos que hay que tener cuidado con ella para seguir haciendo que crezca en una situación bastante compleja. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al 31 de julio de 2018 se tienen registrados 19.949.244 puestos de trabajo, de los cuales 86% son permanentes, 14% eventuales. Con esta cifra se llega a 3.654.308 empleos creados en lo que va de la actual administración. Por otro lado, el INEGI informa que el crecimiento del Producto Interno Bruto del turismo creció 2% en el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en comparación con el trimestre inmediato anterior fue solo de 1.5%. Datos de empleo, pues buenos sin duda alguna, luego hablamos del tema del PIB turístico, pero algo que pues ha venido siendo una constante, esta posibilidad de ir creciendo en generación de empleos formales. Hay que ver si finalmente estos empleos están en línea con un mayor crecimiento del salario como tal, o seguimos hablando de pues esta problemática propia de una inflación que pues ya lo vimos la semana pasada, se dispara y en función de ello pues también hay una pérdida de poder adquisitivo, Mauricio. Así es, Ezra. La verdad es que las cifras de empleo formal, como se le llama,
son buenas. Si lo anualizamos, estos 3.600.000 que acabas de mencionar tú, pues nos da como 600.000 empleos nuevos en el sector formal. En el sector formal quiere decir que tienen prestaciones, que tienen prestaciones de seguridad social, y eso sin duda es bueno para los que están empleados en esas condiciones. Son 600.000 puestos de trabajo, y eso ayuda a que haya familias en donde sus miembros que antes no tenían un ingreso ya lo tengan. Ahora, aquí en esta cifra cabe aclarar que hay una mezcla, porque hay personas que estaban en la informalidad, o sea, que sí tenían un empleo y sí tenían un ingreso y se formalizan. Y hay personas que no tenían empleo, que no tenían fuente de ingreso y pasan a tenerla. Entonces, pues la cifra ahí, digamos, ya no es tan espectacular, pero la verdad es que es una buena cifra, es un buen crecimiento del empleo. Lo que tú mencionas, aunado a los salarios. Los salarios en el transcurso de esta administración normalmente han crecido por encima de la inflación de cada año, con excepción del año pasado, porque la inflación se disparó hasta el 6.8% y los salarios de mercado en promedio crecieron como 4,5%. Lo que vemos en el transcurso del 2018, en la primera mitad de este año, es que los salarios han venido creciendo aproximadamente 5,5%. La inflación probablemente la vamos a tener al fin del año muy cerca del 4%. Entonces hay una recuperación del poder de compra. Y hay un concepto que utilizamos los economistas que se llama la masa salarial, que vale la pena explicárselo al auditorio, y es muy sencillo. La masa salarial es la combinación del empleo, del crecimiento porcentual del empleo nuevo, más el crecimiento porcentual del salario por encima de la inflación, lo que se llaman los salarios reales. Y este año lo que hemos visto es una recuperación de la masa salarial, está creciendo a tasas ya de alrededor del 5%, se había caído en meses anteriores, sobre todo el año pasado, a niveles del 2%, y la masa salarial es el combustible, Esra, con el que las personas consumen. Si tienen ingreso porque tienen empleo o si tienen ingreso porque su aumento salarial estuvo por encima de la inflación, eso forma parte de esa masa salarial. Entonces, el hecho de que esté creciendo alrededor del 5% es lo que está ayudando a que el consumo no se deteriore, se ha debilitado un poco, pero sigue creciendo a niveles del 2,5%, y ese es el principal motor de crecimiento económico de nuestro país. Si no estuviera creciendo el consumo privado de bienes y servicios de parte de los mexicanos, la economía nacional no estaría creciendo. Ayer, David Kaplan, el experto del Banco Interamericano de Desarrollo en cuestiones de empleo y específicamente para el caso de México, ponía un dato muy interesante y decía: estamos en el momento de mayor economía formal desde que la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se publica desde 2005. Yo complementaba esa información diciendo, pues es la mayor en toda la historia de México, porque pues este fenómeno doble que tenemos en nuestro país, nos está yendo bien ahorita, está creciendo la formalidad, pues sí, pero todavía no llega a ser la economía formal la mitad del total. Sí. El asunto es que estábamos peor. Sí, todo el mundo a veces piensa, no, es que en los 70 estábamos, no, eran muchos menos, el 15% o el 20% de la población la que tenía prestaciones. Ahora ya estamos llegando como a la mitad, pero todavía nos falta. Entonces, es este fenómeno extraño en nuestro país. Nos va bien, pero estamos lejísimos de vivir bien. Y esta combinación es la que a veces hace que pues, las personas se enojen y digan, es que este país le está yendo muy mal. Pues sí, mal comparado con los países ricos, pero no tan mal comparado con nosotros mismos en el pasado. Esta es la dificultad pues de la economía. Ahora, el tema es que anteriormente tenías un modelo de pobreza alejado. Estaban en los cerros, mano. Así es, y ahora ya están en las ciudades, y entonces ahí es un punto. El otro tema es el crecimiento, por supuesto, o la caída en términos de ingresos del turismo. Turismo que es una actividad fundamental que ha crecido en forma importante. Lo que pasa es que hay fenómenos que están siendo, de repente le pegan al área turística, en el tema de seguridad, por supuesto, que termina cuestiones de fenómenos naturales, todo esto que pasa, el sargazo allá en Cancún, en toda la Riviera Maya, y uno se pregunta si finalmente esta estrategia de tratar de encontrarle al turismo mexicano otros elementos de detonación
ahora se habla del Tren Maya como tal, si eso de verdad es el mecanismo, porque hay que recordar que en el proyecto que se está planteando del Tren Maya, independientemente de su viabilidad o no, se están intentando sacar recursos de Fonatur y de otras áreas para intentar hacer o llevar los recursos hacia allá. Cambiar estrategias frente a modelos que, pues, por lo menos en este sexenio y en el pasado, funcionaron en expansión de turismo. Mira, el turismo es un sector que el próximo gobierno va a tener que cuidar muchísimo, no porque sea su responsabilidad exclusiva, pero sí que coopere a que se siga desarrollando. Hemos tenido cifras récord de visitantes, de divisas. El país genera más divisas por la entrada de turistas extranjeros que por la venta de petróleo. Desde ese tamaño, la importancia ya del sector turismo. Y ya ha venido creciendo fuerte porque el peso se ha debilitado. Entonces, para los turistas extranjeros les sale muy barato venir y pues cuando sale barato algo, pues inmediatamente la demanda responde. Pero efectivamente empiezas a ver brotes como los que tú señalas por problemas de inseguridad. Si uno ve las estadísticas de ocupación en Acapulco, que además era la joya, una de las joyas del turismo en México, están abajo del 40% y eso pues obviamente no es bueno. Y si ves que el problema de la violencia y de la inseguridad se está multiplicando, por ejemplo, hacia el Caribe mexicano, hacia Cancún, hacia Playa del Carmen, pues si no se cuida, el turismo se espanta y se va a otros lados, porque no tenemos el monopolio de nada. Y finalmente el tema brevemente con el asunto del tren, yo creo que este Tren Maya suena como una buena idea, que haya un tren que lleve a los turistas de Cancún hacia Yucatán o a visitar las pirámides de Chichén Itzá. Y bueno, ahora en un proyecto muchísimo más ambicioso que los pueda llevar hasta Palenque, no a Campeche y pasar por Chetumal y por otros, la laguna de Bacalar y demás. Pues parece que suena a todo dar, nomás que aquí hay un problema, es cuánto cuesta toda esa infraestructura, y ya lo dijo el presidente electo López Obrador, cuesta 150,000 millones, y segundo, entonces la gran incógnita es si habría turistas que extenderían su visita a México, porque mira, si estás en Cancún, irte a Palenque, digo, son 600, 700 kilómetros, es un día de ida, un día de visita y otro día de regreso, o sea, no lo haces en menos de 3 días, y 3 días significa 3 noches de hotel, claro, 3 días de comidas, entonces no es el boleto del tren el costo para el turista, es la comida y el alojamiento de 3 días extras. Y los turistas que nos visitan, que son predominantemente estadounidenses, no tienen en su presupuesto 3 días más de gasto para ir a visitar Palenque, que sin duda es una maravilla, pero que entonces le sale muy caro. Entonces yo creo que ahí sí tienen que ser cuidadosos en las estimaciones, porque ese proyecto pues puede ser una alcancía que más bien, o como una coladera donde se vaya el dinero y no se recupere. Sí, en esto del tren, yo creo que el tren sería una gran cosa en materia turística porque efectivamente conecta varias zonas arqueológicas, Calakmul, que es muy bonito, yo no he podido ir, pero es muy bonito, pues todos estos lugares vale la pena. Hay algunos riesgos ambientales, este tren cruzaría 2 reservas de la biosfera, la de Calakmul y la de Siancán, pues hay que tener cuidado que esto no vaya a dañar de más. Y en términos de inversión, creo que el cálculo es muy sencillo. Esos 150,000 millones de pesos no se recuperan jamás, punto. Es decir, si alguien cree que va a ser un tren y va a recuperar la inversión, quién sabe en qué está pensando, eso no pasa. Y en un tren de pasajeros nunca ha ocurrido y menos va a ocurrir en esa zona donde vas a mover, no sé, a lo mejor 2,000, 3,000 pasajeros al día, eso es, no sé, 700, 800,000, tal vez 1 millón de personas al año. Es curioso comparar con el aeropuerto. El aeropuerto cuesta lo mismo, ahorita va a costar más, pero cuando estaba en proyecto original, ya hecho el proyecto, costaba 170,000. Este cuesta 150,000 en servilleta, no hemos visto ni el proyecto. Cuando le digan el proyecto va a ser lo mismo. Cuesta lo mismo el aeropuerto. Y el aeropuerto mueve 70 millones de personas, o va a mover 70 millones de personas. Entonces, con 70 millones de personas, pues, con 100 pesos que le quites a cada uno de la forma que puedas, con eso lo pagaste y ganas dinero. En el tren pierdes todo, pero puede ser una buena idea en desarrollo turístico. Entonces, vamos a tirar 150,000 millones de pesos allá, pues está bien, es una buena idea.
sería mejor tirarlos allá o tirarlos en otro lado, porque esos 150,000 millones no existen. No los va a poder sacar del dinero del turismo, como dice él, porque ese dinero sí se está usando hoy en otras cosas. Pero es que las quites. Pues entonces, el asunto creo yo que pues es considerar las opciones y elegir la que uno crea que es mejor. Yo no me opondría inicialmente al asunto del tren turístico bajo este argumento. Los 150,000 millones de pesos se van y nunca regresan, pero pues puedes tener otras cosas por allá, ¿no? Así es, y bueno, y por supuesto está el tema del aeropuerto que todavía ahí se quedó pendiente porque pues ahí están las opiniones de expertos internacionales tratando de sentar un principio de realidad que creo que es importante para una inversión y un modelo como el que se está planteando. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre Turquía, otro dolor de cabeza para las finanzas internacionales. Esto es Dinero y Poder. Aunque pareciera que la crisis financiera de Turquía es interna, los inversionistas extranjeros temen que ésta se expanda a otros países emergentes. La lira turca ha perdido terreno ante el dólar y esta se profundizó aún más tras la amenaza en Twitter del presidente Trump. Pues ni tan amenaza, ya está incrementándole los aranceles al acero y al aluminio turco, se los pone a todo el mundo. Total, el peligro de la crisis en Turquía para el mundo es que los inversionistas, pues por supuesto, saquen el dinero de Turquía y con esto le peguen muy fuerte a un montón de bancos y de inversionistas europeos y generen una situación catastrófica. Pero ya le llegó a Turquía la salvación su gran cuate Qatar, que son otro de estos que tiene un montón de billetes, sí tienen petróleo y le sale, como diría un experto aquí de popote, le ponen y sale rapidísimo, boom, y le dio 15,000 millones y entonces la lira turca que estaba en 7 liras ya se regresó a 6.50 y con eso pues aguantan un buen tramo. Pero sí, una semana. Yo creo que le salió más barato a Qatar resolver la crisis en Turquía que el Mundial del 2022. Mucho, le va a salir más caro eso. Pero bueno, lo cierto es que un país como Turquía, que ya tenía un problema serio, por supuesto, de deuda y de déficit como tal, pues resulta que el señor Recep Tayyip Erdogan, pues simple y sencillamente, pues se le quiere poner al brinco al señor Trump, y ya ves, Trump, pues como no puede usar realmente las armas, ni mover el ejército, ni nada, pues aranceles al acero y al aluminio para todo, que tú te le pones al brinco, arancel. Pero, perdón, Ezra, yo creo que es al revés, yo creo que es Trump el que se le pone al brinco a Erdogan, porque parte de esta crisis, a ver, Turquía desde hace ya mucho tiempo ha venido debilitando los aspectos fundamentales que preservan su estabilidad económica. Sí. Se le ha venido subiendo la inflación, han venido subiendo el déficit público, han venido subiendo su déficit con el exterior, o sea que tiene cierta escasez de divisas. Eso ha han tenido, su Banco Central tuvo que subir las tasas de interés hace cosa de un par de meses, le subió como 3 puntos en un día y no sirvió para gran cosa, la lira turca se siguió devaluando y bueno, así estaban las cosas. En el frente político, el presidente Erdogan tiene como rehén, vamos a llamarle, ¿no? Arrestó a un pastor norteamericano. Sí. Y entonces Estados Unidos le viene insistiendo que por favor regrese al pastor. Erdogan escribió una carta en el New York Times hace 2 o 3 días diciendo es que nosotros no vamos a soltar a este señor porque este señor nos organizaba campos terroristas que venían a atentar a Turquía desde Filadelfia. Entonces la ley turca dice que es culpable y aquí se queda. Y entonces Trump se desespera y como está en campaña y quiere llamar la atención, dice qué buena oportunidad para llamar la atención con los turcos y le pone los aranceles y al acero 50% y entonces efectivamente eso es lo que detona, o sea, esa es la gota que derrama el vaso y se viene al traste. Bueno, ese es el origen. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Y sobre todo para México. Las consecuencias son graves porque el problema de fondo no es solamente la parte fiscal del gobierno turco, es que los bancos turcos le prestaron a las empresas y a las personas, a los turcos, una cantidad enorme de dinero en los últimos años en moneda extranjera, o sea, en dólares, no en liras
turcas. Entonces se sube el tipo de cambio y resulta que los que tomaron los créditos no le pueden pagar a los bancos. Y entonces hay bancos extranjeros, por ejemplo, bancos europeos y de otras partes del mundo, que le prestaron a los bancos turcos y dicen, si el banco turco no le cobra a sus clientes, yo no le puedo cobrar al banco turco. Y ahí es donde los mercados financieros se ponen muy nerviosos y empieza a haber una corrida de las inversiones financieras de los países emergentes hacia hacia el dólar. Y al México le pega. México, como tiene bien anclado y manejado, digamos, su situación fiscal y financiera, no le pega tan duro como le pegó a Argentina, Sudáfrica, a la India y a otros países. Entonces, esto es algo que no se ha acabado. 7,000 o 15,000 millones, créeme que se los chupa Turquía, millones de dólares se los chupa Turquía en una semana. Entonces, esto no hemos visto el final de la película. Bueno, pero ahí está la propuesta del presidente turco diciéndole, me recuerda a un presidente mexicano también que dijo, vendan sus dólares y su oro, te imaginas lo que hizo la población, ¿no? Sí, compren liras para defender a la patria. Así nos cotorreaba don José López Portillo. De hecho, se parece un poco la crisis a la de López Portillo, se parece un poco a la de Fobaproa, porque hay un exceso de endeudamiento de las personas, que es el que acaba de explicar ahorita Mauricio, parte de él también es en dólar, entonces es una tragedia eso. Pero déjame regresarme a lo del origen, porque el señor Erdogan podrá decir lo que quiera de que aquel les organizaba campos, etcétera. Estamos hablando de dos personajes autoritarios que se están enfrentando, el señor Erdogan y el señor Trump. Ninguno de los dos es santo de mi devoción, son verdaderamente problemáticos ambos. Trump todavía tiene ciertos límites que ha construido la institucionalidad estadounidense. Erdogan ya no tiene nada, ya destruyó todo. Digamos que ya va a poner coordinadores estatales y cosas por el... a ese nivel está. Entonces, creo que esto es relevante verlo porque probablemente eso veamos en el futuro también aquí en México, enfrentamientos de ese tamaño. Es decir, cuando un presidente tiene control absoluto al interior de su país, empieza a tomar decisiones extrañas, porque así somos los seres humanos, para eso construimos los diques de contención, los pesos y contrapesos, para evitar que se nos vuelvan locas las personas, porque es lo normal. Si no hay eso, entonces empiezan a tomar decisiones extrañas. Estas decisiones, algunas funcionan y otras no. Las que no funcionan pueden ser costosas, como las de Erdogan, ¿no? Decisiones que tienen que ver con el manejo de la lira, la deuda, etcétera. Y esto lo que te empieza a provocar es una crisis económica. Y en la crisis es donde el autoritarismo se vuelve un problema mayor, porque en lugar de aguantar la crisis y resolverla, como le hicimos en México en 95, en 2001 y más recientemente en 2009, con las crisis que vinieron de fuera, cuando te toca un autoritario, esos empiezan con sus dichos extraños. ¿Se acuerdan de López Portillo que decía, presidente que devalúa, se devalúa? Y entonces pospuso la devaluación y construyó la peor crisis económica de México en su historia. Y luego defienden el peso como perro. Eso es a mí lo que me angustia un poco de estos personajes autoritarios, y Erdogan es un caso notorio de autoritarismo, no es el único. Y comentando muy rápido lo del turismo, con esta devaluación Turquía se vuelve un mercado atractivo para muchos europeos que pues venían a Cancún. Entonces sale baratísimo. Sí, sale baratísimo, nada más que ahí entra también el ingrediente inseguridad, que la zona, en una situación de Turquía, de esta naturaleza, cuando tú tienes un deterioro tan brutal como el que empieza a producirse en un país que era naturalmente, o sea, era un país que tenía índices de crecimiento turístico brutal sin la necesidad de tener una lira devaluada. Cuando tú empiezas a tener ese tipo de confrontaciones, de enfrentamientos, turísticamente el país se pierde. Es un poco lo que nos pasa también aquí, en determinadas zonas. Tú puedes tener Acapulco baratísimo, pero en estas condiciones no le entras. Mira, ¿y para México qué? Yo te diría, si no vemos en Turquía en las próximas semanas y meses un plan económico que reduzca el déficit fiscal, suba todavía más las tasas de interés que están en las nubes y de alguna manera plantee un programa de saneamiento bancario para evitar que los bancos quiebren, esta cosa va a seguir latente. Y entonces México lo que tiene que hacer... Hay pocos... Los inversionistas extranjeros que invierten en México tienen invertidos quizás 200,000 millones de dólares.
realmente no hay muchos países a donde puedan canalizar sus fondos. Turquía es uno de los países con los que nos comparan, Brasil es el otro, Sudáfrica el otro, la India, básicamente esos. Y a todos les fue mal. Y a todos les ha ido mal. Y por eso a México no le ha ido tan mal. Entonces, si México se descuida y empieza a relajarse en la parte fiscal, en la parte monetaria, la crisis turca nos va a pegar en mayor medida. Pero eso es lo que le pasó a Argentina ahora. O sea, Argentina estaba intentando moldear más o menos esto, viene el trancazo turco y simplemente bolas, ya no hay forma. exactamente. Entonces, sí tiene implicaciones para México. Parece que Turquía está muy lejos y es un caso académico. Así No, es, no, no señor, es. no es un caso académico, es un caso de la vida real y nos puede afectar. Si sigue latente la crisis, nosotros sí tenemos que hacer la tarea de mantener las cosas, vamos a decir, la política económica bien controlada, porque si no, sí nos puede causar un dolor de cabeza. ¿Y entonces que ya no vamos a hacer el tren? No, sí, verdad. ¿Ya no vamos a dar las becas? Se puede, No sé. a ver, ¿Cómo Macario, vamos a hacer? perdón, yo creo que todo lo que se quiere se puede hacer, no hay ningún problema. Tú tienes la posibilidad real de modificar, si quieres recortar acá y recortar, siempre y cuando los números te den Globales. y estén Sí, al final, el último rengloncito tiene que tener un pequeño superávit. Si estás en eso, no eso, tienes sí, problema. no tienes problema. Pero justo en este momento, en el que empiezas a tener esta tensión financiera internacional que no va a desaparecer, como dice Mauricio, en los próximos meses, pues es un recordatorio de que ese renglón es el más importante para el próximo gobierno, independientemente de lo porque demás. si no, los de afuera son los que te lo tiran. Y Te lo para tiran. ser justos, que hasta el momento el equipo del presidente electo, el equipo hacendario, lo Sí, en tiene esa línea. clarísimo Eso ha y así dicho. lo ha manifestado cada vez que puede publicar. Mauricio González Macaros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche, Canal 11 Línea. Estamos en Dinero y Poder. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche y los domingos línea directa a las 8 de la noche para que no se nos olvide. Muchísimas gracias y muy buenas noches.